El régimen aduanero colombiano se compone por una compilación de normas y conceptos que, en pocas palabras, ayudan a mantener el orden en las relaciones jurídicas que se dan entre la administración aduanera y las personas involucradas en los procesos de importación, exportación y tránsito. Evolución del comercio exterior. El comercio exterior se inició en un sistema de trueque, el cual se intercambiaba una cosa por otra. Para ese entonces se hacía trueque de pieles de animales o servicios por alimentos. Progresivamente fueron apareciendo las perlas, el oro, entre otros, que al pesarlas daban valor a su mercancía y se producía el intercambio. Más adelante fueron las monedas las que continuaron con este valor adquisitivo. Esto permitió que los países con ciertos bienes vendieran a otros lo que ellos necesitaran. Dentro de esta gran transformación, todo negocio era una pequeña empresa en lo que los comerciantes vendían artículos a los habitantes y a otros negocios. Esto llevó a dar avance a la creación de establecimientos comerciales y grandes almacenes. Aquí podemos ver la estructura normativa del comercio exterior y aduanas, donde iniciamos con un decreto 2685 de 1999 y a lo largo de todos estos años se han venido incluyendo o cambiando por otros decretos, terminando así con la resolución 1649 del 2016. Cambios de la norma del régimen aduanero. Otorgando seguridad y estabilidad jurídica a las operaciones de comercio exterior, se realizaron algunos cambios descritos en el Decreto 1165 de 2019, el cual comenzó a regirse a partir del 3 de agosto de 2019 a través de la consolidación de las normas vigentes en materia aduanera. Entre ellos establece la figura de los puertos turísticos para promover el sector y la ampliación del cupo y de las cantidades en la modalidad de viajeros. Aumenta de 15 a 30 días el plazo para legalizar mercancías sin pago de sanción. Elimina lo relativo a las vigencias escalonadas. La totalidad de sus articulados entrará a regir en los 30 días siguientes a su publicación. Incluye los procedimientos aduaneros como proceso de importación y exportación solicitados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Acoge lo solicitado por la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX, sobre viabilizar el cabotaje para algunas operaciones de exportación desde las zonas francas cuando su salida se produzca por vía marítima o aérea. Procesos del comercio exterior. Tenemos el Tratado de Libre Comercio, conocido como TLC, el cual es un acuerdo regional a través del cual se establece una zona de libre comercio de bienes y servicios en la que se eliminan aranceles. Se negocian con el propósito de ampliar los mercados de bienes y servicios entre los países participantes del mencionado acuerdo. Como ejemplo tomamos la exportación a China, en la cual hay unos acuerdos comerciales y en este China no otorga preferencias arancelarias a los productos colombianos. Con la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio, OMC, la apertura al exterior ha estado acompañada de una continua modificación de su dispositivo aduanero y por un desarme arancelario. Tarifas de exportación. De acuerdo con el Ministerio de Comercio, las tarifas arancelarias de la República Popular China están divididas en dos categorías: la tarifa general y la tarifa preferencial, o a la nación más favorecida. Restricciones. ¿Cuáles son algunas de restricciones en la exportación a China? Son los manuscritos, las películas, las fotografías, videos, material de almacenamiento informático, etc. Son considerados potencialmente dañinos para la seguridad nacional, las antigüedades y otros artículos culturales anteriores a 1949, los animales raros y en peligro de extinción o plantas, incluyendo los especímenes y las semillas, los besazores naturales, almizcles, platino, productos electrónicos o maquinaria para producirlos, huesos de tigre, cuernos de rinoceronte y los productos fabricados por presos. Y los sellos de más de 100 años de antigüedad no pueden ser exportados. Despacho de aduana de mercancías. La sociedad de importación y exportación se encarga de las formalidades. En general, el proveedor proporciona
factura, albarán, certificado de origen, de fumigación y la declaración de aduanas. ¿Qué declaraciones son necesarias? El país de origen, el valor y descripción de la mercancía, composición de la mercancía, acabado, semiacabado, nombre y datos del proveedor, destino del producto, destinatario. Organizar el transporte de mercancías hacia China se puede hacer por vía marítima, por vía aérea y por vía terrestre. Tenemos los términos de comercio internacional, Incoterms, para exportaciones. Estos son los términos de comercio internacional que definen los responsables de cada aspecto de las negociaciones con respecto a documentos, transportes, fletes y seguros, para detallar las obligaciones, los riesgos y los costos relacionados con el proceso de las exportaciones desde el vendedor hasta el comprador. Términos de negociación internacional, Incoterms. Son los términos de comercio internacional que definen los responsables de cada aspecto de las negociaciones con respecto a documentos, transporte, fletes y seguros para detallar las obligaciones, los riesgos y los costos relacionados con el proceso de las exportaciones desde el vendedor hasta el comprador. Existen 11 Incoterms de acuerdo con las responsabilidades pactadas entre partes y el medio de transporte elegido para llevar a cabo la transacción comercial. EXW. El vendedor entrega la mercancía en la fábrica o almacén. El comprador acepta y se hace cargo de los otros costos como transporte y riesgos. El comprador contrata un seguro o se encarga de los riesgos de pérdida o daños. FCA. El vendedor entrega la mercancía en la fábrica o almacén. El comprador acepta y se hace cargo de los otros costos como transporte y riesgo. El comprador contrata un seguro o se encarga de los riesgos de pérdida o daños. Representan mínimas obligaciones para el vendedor. El vendedor tiene la obligación de pagar los aranceles de exportación. Si la entrega de la mercancía es el almacén o fábrica del vendedor, este debe cargarla en el medio de transporte proporcionado por el comprador. FAS. El vendedor tiene la obligación de poner la mercancía junto al barco en el puerto convenido y se encarga de los trámites de exportación. El comprador se hace cargo de los costos de carga, fletes y riesgos de viaje internacional. FOB. El vendedor tiene como obligación cargar la mercancía a bordo del buque. Los costos y riesgos después de esta carga estarán a cargo del comprador. CFR. El vendedor debe pagar los costos y la carga para llevar las mercancías al puerto de destino elegido. Los riesgos son responsabilidad del comprador una vez que las mercancías han sido cargadas en el buque. CIF. El vendedor debe pagar un seguro y un flete para entregar los bienes en un lugar indicado como destino por el comprador. CPT. El vendedor tiene el control sobre la cadena logística y cumple con la entrega cuando pasa los bienes al transportista o a la persona designada por el vendedor. Se encarga de los aranceles de exportación y tiene como obligación entregar los productos al transportista en el lugar de carga de la mercancía. El comprador asume el riesgo de pérdida o daño a los bienes una vez el transportista la recibe. CIP. El vendedor controla toda la cadena logística hasta la entrega. Se hace cargo de los aranceles de exportación, paga el flete, cierra el contrato, se hace cargo de los gastos de descarga, paga el seguro de riesgos, pérdidas o daños durante el transporte. Los riesgos por daño o pérdidas los asume el comprador por una vez entregada la mercancía al primer transportista. DAT, diseñado para el transporte de mercancías en contenedores. Se adapta para el transporte marítimo donde el vendedor debe garantizar las condiciones en el puerto de destino y la entrega de la mercancía al comprador en el terminal escogido en los plazos que se negocian con el permiso de exportación requerido y debidamente tramitado. Es responsable en el contrato del transporte y descarga de las mercancías hasta el terminal elegido. El vendedor no está obligado a tener un seguro y tampoco a pagar los aranceles de exportación. El comprador se hace cargo del pago de descarga de la mercancía y los aranceles o impuestos que tengan que ver con la exportación. DAP. El vendedor tiene la obligación de entregar los bienes al comprador en un lugar de destino elegido, pero sin descargarlos. El vendedor se hace cargo de los costos de entrega y las licencias de exportación. DDP. Es exigente con el vendedor teniendo las mismas obligaciones. Debe ocuparse de las mercancías que llega al comprador para su exportación e importación en el destino conveniente.
Paga el flete de la mercancía, el seguro contra riesgos y otros tipos de cargos relacionados como trámites. Requisitos para cumplir con la exportación y los soportes requeridos según los regímenes aduaneros. Modalidad de exportación, especificadas en el Decreto 1165 del 2019. Proceso, debe ser realizado por el declarante o dueño de la empresa, quien lo formaliza y hace la declaración de exportación, también llamado documento DEX. El DEX se tramita a través de agentes de aduanas autorizados por la DIAN para representar a los exportadores en los diferentes puntos de salida durante la gestión logística internacional, puertos marítimos, fronteras terrestres, aeropuertos. Las obligaciones de las partes en un proceso de exportación. Es importante determinar los términos de operación entre las partes y deben quedar registradas en el contrato de compraventa internacional con el término de negociación Incoterm definido para la negociación, responsabilidad en el transporte de la carga desde el punto de salida hasta el punto de llegada, costos asumidos por parte del exportador, riesgo asumido y responsable de la contratación de seguros. Los exportadores podrán actuar directamente o a través de las agencias de aduanas para adelantar los trámites aduaneros inherentes a la modalidad de exportación que corresponda. Sus obligaciones son obtener todos los documentos que soporten la operación al momento de la presentación de la solicitud de autorización de embarque, conservar y presentar los documentos soporte cuando lo requiera la autoridad aduanera, atender las solicitudes de información y pruebas y en general cumplir con todas las exigencias, requisitos y condiciones establecidos en las normas correspondientes. No existe obligación de pago de tributos aduaneros salvo por disposiciones especiales. Documento soporte de la solicitud de autorización de embarque. Documento que acredite la operación que dio lugar a la exportación. Vistos buenos o autorizaciones exigidos y emitidos por las diferentes autoridades competentes. Mandato cuando actúe como declarante una agencia de aduanas o un apoderado. Garantía cuando así lo exija la mercancía a exportar o la modalidad de exportación. Pasaporte y tiquete cuando la mercancía es exportada a la mano del viajero, los documentos de transporte que amparan cada uno de los paquetes y el manifiesto expreso que los agrupa para las exportaciones por tráfico postal y envíos urgentes.